Es la fe que más rápidamente crece del mundo. 1 de cada 4 personas de la Tierra encuentra la paz espiritual en las palabras del Corán. Hace casi 1400 años, el ángel Gabriel se apareció ante Mahoma y le hizo revelaciones que él debería entregar al resto de la humanidad. Se pasó el resto de su vida comunicando el mensaje de Dios y estableciendo un ejemplo de cómo debería vivir todo ser humano. Hoy en día, muchos norteamericanos asocian el Islam con imágenes de violencia y odio, pero tales escenas son obra de unos cuantos fanáticos suicidas. Sus actos contradicen directamente las enseñanzas de Mahoma y empañan el recuerdo de un hombre que hace mucho tiempo trajo un nuevo mensaje de esperanza y serenidad. No es posible decir que el profeta sea un hombre que apoye el odio. El problema del Islam es sin duda el aspecto de la religión islámica que más se ha malinterpretado. ¿Quién era ese hombre que fundó el Islam y llevó la tranquilidad espiritual a tantos? Se suele pensar que Mahoma es adorado como los cristianos adoran a Jesús, pero no es así en absoluto, para nada. Era un ser humano normal con los mismos sentimientos, miedos e inseguridades con las que vivimos nosotros. Hoy en día, las palabras de tolerancia y paz de Mahoma ofrecen a muchos la misma guía de hace siglos. Mahoma, el profeta. Por respeto a las creencias y prácticas de los musulmanes, en esta biografía no se mostrarán imágenes ni del profeta Mahoma ni de su familia inmediata. Allahu Akbar, Allah. 5 minutos cada día, más de 1.500 millones de personas miran hacia la antigua ciudad de la Meca y ofrecen sus oraciones a Alá. Desde Nueva York a Indonesia, desde Nigeria a las llanuras de Asia Central, los musulmanes repiten las palabras que aprendieron hace 1400 años de labios de un humilde mercader y profesor gentil llamado Mahoma. Hubo una época en la que era muy pobre y solo tenía una manta y la necesitaba, pero había un gato durmiendo sobre la manta, así que él cortó la parte de la manta que quedaba bajo el gato, porque no quería molestarlo. Cogió el resto de la manta y se marchó. La vida de Mahoma ibn Abdullah comenzó en el año 570 de nuestra era. Nació en la Meca, una próspera comunidad comercial en tierras de lo que hoy es Arabia Saudí. Nadie podía saber que la vida de ese niño se convertiría en los cimientos de una religión que un día cambiaría la historia. En la época en la que nació Mahoma, Arabia era una tierra estéril y dura, en la que de vez en cuando surgía un oasis. Los árabes que vivían en un mundo tan difícil emigraban de un sitio a otro, luchando para que sus ganados sobrevivieran en el duro desierto. Para sobrevivir en un sitio así, los árabes dependían del apoyo de su tribu. La tribu los protegía no solo del mal del desierto, sino de los interminables ataques y venganzas organizados por otras tribus. La vida social en la Arabia preislámica era feroz, y Mahoma nació en una época de violencia, tumultos y desesperación, no muy distinta a la nuestra. La estructura básica de la organización social era la tribu. Pero los nómadas del desierto también dependían de otros árabes que poco a poco habían construido ciudades pequeñas donde se dedicaban al comercio. La más próspera de dichas ciudades era la Meca, hogar del joven Mahoma. Mahoma era miembro de una tribu llamada los Quraysh, que habían abandonado la vida nómada y se habían convertido en prósperos comerciantes de caravanas. Había crecido siendo huérfano. A los 8 años estaba al cuidado de un tío que era el jefe de uno de los clanes de la tribu Quraysh. Como principal tribu de la Meca, los Quraysh también eran los guardianes del lugar santo más sagrado de los árabes, la Kaaba. Aunque reconocían a una deidad llamada Alá, también adoraban a muchos otros dioses y diosas en la antigua Kaaba. Los árabes rezaban ante más de 300 ídolos que se erguían alrededor de la sagrada estructura en forma de cubo. Tenía una consecuencia social y política muy importante porque era un lugar sagrado y toda violencia estaba prohibida en un radio de 30 millas alrededor de la Kaaba. El comercio había llevado riqueza a la Meca,
Pero los celos y los continuos enfrentamientos estaban destrozando el viejo sistema tribal. Los ricos ignoraban a los pobres. Algunos opinaban que la vieja religión árabe necesitaba un cambio. Los judíos y los cristianos habían tenido sus profetas de la Reforma. Al igual que Moisés y Jesús habían proporcionado inspiración y renovación, muchos en la Meca deseaban una nueva revitalización espiritual. Mahoma se había convertido en guía de caravanas en su ciudad natal y organizaba viajes a lugares tan lejanos como la tierra que hoy ocupa Siria. Pero también él comprendía que los viejos valores de la caridad y la comunidad se estaban perdiendo en la Meca. Mahoma era profundamente respetuoso con la religión de sus antepasados, visitaba la Kaaba frecuentemente e intentaba llevar una vida de justicia y respeto hacia todos. No contamos con mucha información sobre el profeta Mahoma antes de que fuese llamado a ser profeta. Pero la información que la tradición nos ha legado indica que era alguien que era muy bueno en lo suyo, era un buen guía de caravanas. Entre otras cosas, su apodo era Al-Amin, persona de fiar. Muy pronto lo conocieron como hombre honrado, porque era un hombre justo al que le preocupaban los problemas sociales. Además de ser alguien eficiente, le consideraban un hombre con fuertes cualidades para el liderazgo. Era atractivo. Tenía unos ojos penetrantes que parecían llegar al alma de las personas. Y su sonrisa a veces parecía triste y tenía una forma muy característica de caminar. En el año 595, Mahoma fue contratado por una mujer rica llamada Jadilla para que organizara y guiara una caravana para ella. Él aceptó y regresó con un buen beneficio. Aquel viaje sería el principio de una nueva vida para Mahoma y Jadilla. Él era un ejecutivo internacional cuyo jefe era una mujer. Él era un buen partido y ella se le declaró directamente. Jadilla, en muchos aspectos, es una figura histórica interesante. Es una mujer que se ha hecho a sí misma y que decide declarársele a Mahoma, que por entonces no era profeta. Dicen que él era 15 años más joven que ella. Parece que vivieron una relación en la que había mucho amor. Mahoma y Jadilla tuvieron 5 hijas. Mahoma era un padre muy cariñoso y durante toda su vida mostró afecto hacia todos sus hijos. Aunque el clan encabezado por su tío tenía poco prestigio entre los Quraysh, la reputación de Mahoma en la Meca continuó creciendo. Era conocido por su amabilidad para con los esclavos, su caridad para con los pobres y su justicia al tratar con todo el mundo. Cada año, durante el Ramadán, el 9º mes del año lunar, Mahoma se iba a las montañas que rodeaban a la Meca, lugar donde disfrutaba de su soledad y la oración. En el año 610, a los 40 años, el humilde comerciante y padre de familia se dirigió a uno de sus retiros en la cueva de una montaña. Día y noche, Mahoma permanecía en la cueva ayunando y orando. Una noche, mientras las llamas danzaban contra las oscuras paredes de la cueva, la vida de Mahoma cambió para siempre. De repente, un ángel que había tomado la forma de un hombre se apareció ante él y le ordenó: «Revela». Mahoma se sintió aterrado y confuso y dijo que él no tenía nada que revelar. El ángel atenazó a Mahoma en un sofocante abrazo, lo apretaba cada vez más hasta que parecía que le arrancaría del cuerpo hasta el último suspiro.